La mayoría de nosotros conocemos una frase famosa de C.S. Lewis que dice que debemos de odiar el pecado, pero amar al pecador. Y esto es una verdad. ¿Cómo lo demostró Jesús? Esto es Fe Urbana. Esto es Fe Urbana, es Fe Urbana. Y es que de eso se trata la gracia, que cada uno de nosotros podamos venir a donde está Jesús y saber que Él quiere ser nuestro amigo. De hecho, en una ocasión Él le dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, a partir de ahora los voy a llamar mis amigos. Y yo entré al hospital con síntomas de muerte neurológica. Cuando los doctores salieron a darle la primera visita a mi mamá, le dijeron que yo iba a morir, que se fuera preparando y que si terminaba viviendo iba a quedar como un vegetal, iba a quedar en estado vegetal. Las estrellas prometiste para mí, hoy es mi tiempo para alcanzar. Las estrellas prometiste para mí, hoy es mi tiempo para alcanzar. No se trata de nosotros, se trata de Dios, porque no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para alcanzar ese favor. Fue algo que Dios decidió y creo que es hermoso cuando podemos ver a Dios como un padre y también nosotros entender esa identidad que tenemos de hijos. Creo que una de las cosas que Jesús nos enseña una y otra vez con su vida es que su gracia es amigable. De hecho, a Jesús siempre le llamaron amigo de pecadores, o sea que no siempre estuvo solamente rodeado de sus discípulos o de su familia y amigos o de la gente que iba al templo, sino que siempre estaba rodeado de aquella gente que necesitaba conocer acerca de Él y conocer acerca de la verdad de Dios. Y es que en la Biblia hay varios ejemplos acerca de esto, y uno de ellos está en Juan capítulo 4, porque creo que una de las cosas que la gracia nos dice una y otra vez es, ¿quieres ser mi amigo? Esa es una de las frases que Jesús básicamente, en otras palabras, le dijo a una mujer en el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice así, y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Yo soy samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Creo que una de las cosas que Jesús en ese momento estaba tratando de enseñarnos es que Él quiere ser amigable, quiere ser amigo de todas aquellas personas que están necesitando de Él. Esta mujer ve toda esta situación completamente fuera de base y le dice, Jesús, los judíos y los samaritanos no nos llevamos, ¿por qué me estás pidiendo que te dé agua? Una de las cosas en aquel tiempo, pedir algo de tomar era una cuestión de amistad, era como de estar diciendo, ¿quieres ser mi amigo? Y básicamente eso era lo que Jesús en ese momento le estaba diciendo a esa mujer. Veamos esto, o sea, la mujer era una mujer que había sido divorciada 5 veces, estaba viviendo ahora con un hombre que no era su esposo y tras de eso no era judía, era samaritana, alguien completamente fuera de la cultura o de a quién Jesús debía de llegar. Pero aún así Jesús le quiso ofrecer su amistad y es que de eso se trata la gracia. Que cada uno de nosotros podamos venir a donde está Jesús y saber que Él quiere ser nuestro amigo. De hecho, en una ocasión Él le dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, a partir de ahora los voy a llamar mis amigos.
porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero un amigo sí sabe lo que hace, sí sabe lo que hace esa persona. ¿Por qué? Porque Jesús les había comentado acerca de todo lo que el Padre hacía, de todo lo que el Padre era. Así que yo creo que hoy Jesús te está enviando una invitación a que no solo seas su siervo, sino que seas su amigo, a que no solo le sirvas, sino que aprecies su gracia de tal manera que puedan tener una relación como Jesús quiere. Todos somos pecadores, todos hemos pecado y todos hemos hecho muchísimas cosas que nos pueden alejar de Él. Pero Él una y otra vez nos atrae hacia Él con esa gracia tan grande y nos quiere demostrar que en todo tiempo su amistad, su gracia, su misericordia, su perdón puede estar para cada uno de nosotros. Y así lo entendió esta mujer. Cuando a Jesús le llamaban amigo de pecadores, muchos no entendían por qué Él estaba allí. Pero Él sí sabía que era porque quería mostrar su gracia y quería volverse amigo de aquel que tal vez no merecía ser amigo de Jesús. La gracia es un favor no merecido, es ese amor de Dios materializado en algo específico, es la manifestación de un Padre que está con nosotros, que nos ama, que nos cuida, que no nos juzga o no nos paga de acuerdo a lo que hayamos hecho, sino que Él siempre está ahí ayudándonos, amándonos, es ese cumplimiento perfecto de su voluntad, de sus propósitos, es ese amor que no cambia, que no se altera. La gracia yo siempre la entrelazo mucho con lo que es la fidelidad de Dios, porque definitivamente Él permanece, Él es fiel, y aunque a veces nosotros nos equivoquemos o fallemos, Dios siempre está ahí. No se trata de nosotros, se trata de Dios, porque no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para alcanzar ese favor. Fue algo que Dios decidió. Y creo que es hermoso cuando podemos ver a Dios como un Padre y también nosotros entender esa identidad que tenemos de hijos, porque ahí es donde esa gracia se manifiesta, se materializa y nos permite entender que se trata de Dios y que ese amor no se altera, que Dios nos puede corregir, que Dios nos puede enseñar que tal camino no está correcto, pero que Él permanece fiel. Yo he estado experimentando últimamente la gracia, donde he visto cosas y regalos de Dios que efectivamente no merezco y tampoco me esperaba. Yo creo que la gracia siempre sorprende porque Dios va más allá, ¿verdad? Dios te da cosas que quizás no has pensado o quizás querías, pero te imaginabas otra cosa, pero Dios siempre sorprende. Creo que cuando experimentamos la gracia de Dios y entendemos que no es producto de nuestra habilidad o de que seamos buenos o de lo que estemos haciendo, sino que es de verdad pura misericordia, personalmente creo que surge un corazón agradecido, un corazón que depende de Dios, un corazón que dice, Señor, gracias, porque esto no podría estar pasando en mi vida si no fuera por tu favor, por tu misericordia. Entonces creo que hay agradecimiento y eso nos lleva también a una dependencia de Dios. Bueno, y quiero decirte que Dios te ama de una manera inalterable. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o menos. Fue una decisión que Él tomó. Creo que muchas veces el enemigo va a tratar de poner condenación en tu corazón y cuando nosotros cometemos un error hay una culpa que nos lleva a la conversión y que nos dice, ok, esto no está correcto, no lo voy a volver a hacer, pero hay una culpa que condena, hay una culpa que señala, hay una culpa que te dice no eres digno y realmente nosotros tenemos que entender que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios la que nos permite ser dignos, porque efectivamente no hay nada en nosotros que nos haga dignos de su misericordia, pero Él decidió amarte de una forma especial, así que no permitas que el enemigo ponga condenación en tu corazón. Si has fallado, pide perdón a Dios y sigue adelante porque hay muchas cosas para ti, así que no permitas que el dedo señalador te ataque, porque créeme que eso no es Dios. Dios te ama, Dios tiene planes de bendición para tu vida, tiene esperanza para tu corazón y tiene cosas más de las que te puedes imaginar. La gracia no solamente te dice, ¿quieres ser mi amigo?, sino que también se sienta a la mesa y come con vos.
Y una de las cosas que los religiosos nunca entendieron ni entienden hasta el día de hoy es la gracia de Dios. Una de las razones es porque siempre se están preguntando por qué Jesús está tan enfatizado en los pecadores, en aquellas personas que necesitan de Él. Y es que todo esto tiene mucho sentido porque el mismo Jesús le respondió a los escribas y a los fariseos en distintas maneras. Y una de mis favoritas era cuando les decía, es que ustedes no entienden, los enfermos son quienes tienen necesidad de un médico, no una persona que está sana. En otras palabras, los pecadores son los que necesitan de Jesús, no aquellos sobre los cuales su vida es pura santidad y puras reglas y sin entender esa gracia divina de Dios que todos necesitamos en nuestra vida. Así que Jesús siempre estuvo comiendo y sentado a la mesa con los pecadores. Para Él era lo más normal del mundo. Cuando a los religiosos les incomodaba, Jesús más bien se placía, Jesús la pasaba bien con ellos porque sabía que les podía dar esa verdad, que podía hablarles a cada uno acerca de lo que Él podía hacer en sus vidas y de quién era el Padre que ninguno de ellos estaba conociendo en ese momento. Así que es muy importante que entendamos que esa gracia siempre se va a sentar a la mesa y va a estar comiendo con vos cada vez que lo necesites. Muchas veces, por supuesto, el pecado lo que hace es separarnos de Dios, pero en ningún momento eso hace que Jesús se quiera alejar, sino más bien es cuando Él se quiere acercar a nuestras vidas y poder mostrarnos y enseñarnos que Él sí nos quiere, que Él sí nos ama, que Él sí quiere restaurarnos, que si hay arrepentimiento en nuestro corazón, ¿por qué no va a venir Él y sanarnos cuando estamos enfermos? ¿Por qué no va a venir Él y perdonarnos cuando hemos cometido muchos pecados y muchas de aquellas cosas de las cuales nos arrepentimos o nos sentimos culpables o nos sentimos mal? Todos nosotros estábamos enfermos espiritualmente y necesitábamos de un médico y ese médico por excelencia se llama Jesús. Es tiempo de que cada uno de nosotros entienda que esa gracia está día a día, todos los días, cada vez que la necesites para vos, 24 horas al día si es necesario, y que nunca podríamos llegar a ese amor que tiene Dios para con cada uno de nosotros si no fuera por esa gracia tan linda que Jesús nos da y que Jesús nos regaló y que aún sin merecerlo es parte de lo que viene como paquete de aceptar y creer en Jesús y tenerlo en nuestra vida. Debemos de entender que no se puede decidir quién merece la gracia de Dios o no. Nosotros no somos nadie para pensar o decir, esta persona merece la gracia de Dios y esta no la merece. En realidad eso solo lo decide Dios. Nosotros simplemente tenemos que abrirnos a esa gracia, abrazar esa gracia que Dios nos está ofreciendo día a día y entender que no es exclusiva para nosotros, sino que también está para los demás. Debemos de tener mucho cuidado de creer que solo ciertas personas pueden recibir esa gracia, porque los escribas y fariseos era exactamente eso lo que pensaban. Creían que solamente ellos podían tener esa misericordia, gracia, amor y perdón de Dios, cuando en realidad Jesús lo estaba ofreciendo para todos los demás. Aún para aquellas personas que otros consideran como inmerecedores, Jesús los considera merecedores porque Él murió en una cruz por cada uno de ellos. Nunca nos sentemos en una silla creyendo que podemos decir quién merece la gracia de Dios o no, porque en realidad Jesús siempre va a estar dispuesto a sentarse a la mesa con cualquier pecador que esté necesitando de Él, así como lo hizo con vos y lo hizo conmigo. La relación con mi mamá era súper difícil, digamos. Yo me levantaba y me acostaba gritándole y ella a mí. Habían cosas que ella me había escondido que habían marcado mucho mi vida. Una de las cosas que ella me había escondido era el hecho de que la persona que yo le decía papá no era mi papá, era mi padrastro. Cuando yo me di cuenta que tenía otro papá, mi corazón se llenó de odio en contra de ella y yo me sentía traicionado, me sentía mal. Tomé la decisión de salir del colegio. Obviamente toda mamá no va a reaccionar bien si su hijo le dice que va a dejar de estudiar. Y mi familia tiene una SOA y entonces ella me levantaba temprano por la mañana, a las 6 de la mañana, y yo tenía que ayudarle en diferentes cosas de la SOA.
Y así pasó durante mucho tiempo hasta que un día tuvimos una discusión, discutimos mucho y yo me volví donde ella y le dije, ¿sabe qué? De este día usted se va a acordar toda su vida. Y me di media vuelta y me fui. Ese día yo, cuando cerré todas las puertas y demás, mi mamá sintió algo en su corazón. Y mi mamá se fue a mi casa, encontró todas las puertas cerradas, encontró todas las ventanas cerradas. Ella se devolvió a la soda, recogió las llaves, volvió a la casa y me encontró a mí guindando en las escaleras de la casa. Cuando ella me encontró, ella me levantó y empezó a gritar y gritar. Y la gente pensaba que yo estaba apuñaleando a mi mamá, que yo estaba matando. Cuando la gente entró para ver qué es lo que estaba pasando, se toparon que yo estaba muriendo, yo estaba agonizando ya. Habían pasado 5 minutos. Una persona con menos de 1 minuto, con 60 segundos, sin oxígeno en su cerebro, ya muere. Precisamente en ese momento iba pasando al frente de la casa una ambulancia y yo entré al hospital con síntomas de muerte neurológica. Cuando los doctores salieron a darle la primera visita a mi mamá, le dijeron que yo iba a morir, que se fuera preparando y que si terminaba viviendo iba a quedar como un vegetal, iba a quedar en estado vegetal. La gracia también se detiene y conversa con vos. En Lucas capítulo 8 hay una historia que a mí me llega muchísimo al corazón porque vemos esa gracia de Dios en todo el sentido de la palabra. Estaba Jesús yendo hacia la casa de un principal de la sinagoga porque su hija estaba enferma, a punto de morir, estaba agonizando. Y en medio de que Jesús iba caminando había una gran multitud, todo el mundo le estaba apretando y vino una mujer que no valía absolutamente nada para la sociedad y tocó el manto de Jesús porque ella pensó, si tan solo toco ese manto de Jesús, yo voy a poder ser sana. Y fue sana en aquel momento y Jesús notó que poder había salido de él. Él empieza a preguntar a todo el mundo, a sus discípulos, que quién le había tocado y todos decían, Señor, o sea, toda una multitud alrededor tuyo, te están apretando, están ahí y estás diciendo quién te ha tocado, todo el mundo te ha tocado. Pero Jesús sabía que había alguien con tanta fe que en ese momento le había hecho que él pudiera sanar a una persona por medio del poder de Dios que había dentro de él. Así que me llama mucho la atención porque a la altura del versículo 48, cuando él se da cuenta que esta mujer le había tocado, dice así. Y él le dijo, Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y en el versículo 49, aquí está la clave que dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle a él, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esta frase, estaba aún hablando Jesús. Detengámonos un momento. Viene Jesús, sana a esta mujer, tenía que ir a sanar a la hija del principal de la sinagoga y se detiene Jesús a hablar con esta mujer que no valía nada para nadie. A él nadie le importaba lo que esa mujer pudiera vivir, lo que pudiera estar haciendo, pero Jesús se detuvo y conversó con ella aún en medio de una situación más importante que podía estar pasando el principal de la sinagoga. La gracia en todo tiempo se va a detener y va a conversar con vos. Jesús en todo tiempo va a detenerse y conversar con vos cada vez que vos lo necesites, porque ese es exactamente Jesús. Él tiene tanta gracia y tanta misericordia que para Él vos sos importante. Nadie es más importante que vos para Él. En otras palabras, y como lo dice la palabra de Dios, Dios no tiene favoritos. No es que para Él una persona es más importante por su posición, por su título, por su dinero, por cuánto sabe de la Biblia. No, en realidad para Dios todos nosotros somos importantes porque fue Él mismo quien nos creó. Así que esa gracia siempre va a estar para cada uno de nosotros cada vez que lo necesitemos. A Jesús le importa todo lo que vos estás pasando, todas las situaciones a tu alrededor, esas circunstancias que muchas veces te pueden hacer llorar o te pueden crear ansiedad. En realidad Jesús está interesado en eso y Él quiere detenerse y conversar con vos y guiarte, darte esa dirección que estás necesitando en tu vida.
porque muchas veces pensamos, ¿para qué Jesús va a tomarse ese tiempo cuando hay tantas cosas o tantas personas con mucho más problemas que yo, o tal vez problemas más fuertes que los míos? Pero en realidad, date cuenta de esto, Jesús se detuvo por esa mujer, una mujer que estaba enferma y que ya había sido sana, pero necesitaba comentarle a Jesús todo lo que había vivido, simplemente necesitaba desahogarse con él. Y es que Jesús quiere y sabe que nosotros necesitamos desahogarnos con él una y otra vez acerca de las circunstancias que pasamos en nuestra vida. Por eso es muy importante que nos acerquemos con él y confiemos sabiendo que él en todo tiempo puede estar ahí para nosotros. Conversá hoy vos con él. Y recuerdo que cuando yo desperté en el hospital, ella estaba ahí a la par mía, estaba dormida, ya era de noche, y los doctores se asombraron de ver que yo estaba despierto, y todo el mundo me hablaba, ¿verdad? Y todo el mundo me felicitaba, yo no entendía qué estaba pasando. Cuando, después de unos días de yo haber despertado, me llevaron a pacientes en tratamiento, y entonces empezaron a mover mis manos, empezaron a mover mis pies. Yo había perdido la movilidad de todo eso, y ahí empezó la gracia de Dios en mi vida, porque en una semana logré volver a caminar, logré volver a mover mis manos, logré volver a hablar, y la gente, los doctores y la gente que había estado cerca me aplaudían. Yo no entendía por qué me aplaudían, yo no entendía por qué estaba en el hospital. Cuando yo llegué a mi casa, mi papá hizo una oración y yo no sabía de quién estaban hablando. Yo no sabía si realmente era ese Dios el que estaban hablando, porque yo en él no creí. Y recuerdo que yo subí a mi cuarto y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, y yo le dije: Dios, si usted existe, demuéstrame, porque yo en usted no creo, usted no existe para mí, y todo el mundo me dice que yo hoy estoy vivo por usted. Y recuerdo que ese día algo detrás mío me abrazó y yo pensé a pegar gritos, ¿verdad? Y mi papá subió y mi mamá subió y me dijeron que qué pasaba. Yo les dije que me habían asustado, que yo había dicho esto y esto, ¿verdad? Y mi papá se volvió y él me dijo: no, eso es el Espíritu Santo, él quiere entrar a su vida. Y en ese momento entendí que había alguien más grande que yo. A los días de que yo hice esa oración, recuerdo que una persona de la iglesia me invitó a un grupo, y ese día yo fui a ese grupo y ella me dijo que si podía orar por mí. Era la primera vez que alguien iba a hacer eso por mí, entonces yo no sabía ni cómo se hacía. Y recuerdo que yo simplemente agaché mi cabeza y ella empezó a decirme mi vida, y yo recuerdo que yo lloraba y lloraba muchísimo, y por dentro solo pensaba: esta muchacha es una bruja. Y cuando yo pude hablar, yo me volví hacia ella y yo le dije: ¿sabe? Usted es una bruja. Y ella se volvió hacia mí, y ella me dijo: no, yo no soy una bruja, yo soy una hija de Dios. Y me acuerdo que esa palabra, hijo de Dios, quedó tan marcada en mi corazón, que yo dije: no, yo necesito saber qué es ser un hijo de Dios. Y empecé hasta el día de hoy. Y Él sigue estando cerca, y ese amor, y esa gracia, y esa misericordia siguen abrazando mi corazón y me siguen diciendo: vamos, que hay un propósito para tu vida, vamos, que hay algo más. Hoy Jesús te está ofreciendo su amistad, y eso quiere decir que no solamente está dispuesto a perdonar tus pecados, sino que quiere tener una relación con vos. Y para poder empezar esa relación con Jesús, necesitamos decirle: Jesús, ven y entra en mi corazón, ven y transforma mi vida. Si hoy quieres hacer una oración para aceptar a Jesús en tu corazón, te voy a pedir que repitas esta conmigo. Señor Jesús, hoy te pido perdón por cada uno de los pecados que he cometido. Entiendo que tú quieres tener una relación conmigo y que quieres ser mi amigo.
Y por eso te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón y me transformes por completo. Y que empecemos una nueva vida juntos, caminando como esos amigos que hoy están empezando una nueva historia. Amén. Esto fue Fe Urbana. Si hiciste esta oración con nosotros, el programa te gustó o simplemente quieres contactarnos, puedes accesar nuestra página en www.feurbana.com. Your love's enough to see the broken hearts get a brand new start with a brand new heart. As the faithful hope of things unseen, you're enough to see all the things that dream come to life. 'Cause we're living in the Savior today.